Hoy en día tiene una de las fortunas más altas del mundo según Forbes, pero pocos saben que empezó vendiendo su propia sangre para pagar deudas. El protagonista de la historia de hoy es Howard Schultz, el hombre detrás de Starbucks. Muy buenas a todos, mi nombre es Nicolás Sánchez y les doy la bienvenida a Emprender Durísimo, el podcast. Howard Schultz nació el 19 de julio de 1953 en el seno de una familia judía de muy bajos recursos, en Brooklyn, Estados Unidos. A sus tempranos 7 años, Howard tuvo que pasar por una situación que empezaría a forjar su futuro poco a poco. En ese entonces, su padre, un ex veterano de guerra, trabajaba como repartidor de pañales. Ganaba lo justo y necesario para mantener a toda la familia, hasta que un día un accidente de trabajo lo deja en la calle. Y digo en la calle porque literalmente fue así. Lo despidieron inmediatamente luego de que se rompiera el tobillo arriba del camión. El problema es que esa empresa, como muchas otras de la época, no tenían seguro por accidente de trabajo y tampoco indemnización. Así que la familia de Howard entró en una crisis económica donde no tenían dinero para pagar las cuentas y apenas si les alcanzaba para comer. El mismo Howard cuenta que él se escapaba del caos familiar sentándose en la escalera de su edificio a imaginar una vida mejor. Y fíjense lo que les decía anteriormente, cómo él empezaba a forjar su futuro, pero en este caso desde la imaginación, porque podemos decir que Howard a muy temprana edad inconscientemente aplicaba la ley de atracción, con lo que esto significa. A la edad de 12 años, Howard consiguió su primer trabajo. Se vio obligado a salir a vender periódicos y a trabajar en un bar de la ciudad. Pasaron los años y cuando cumplió 16 se enfrentó a una experiencia de trabajo bastante difícil porque tenía que lidiar con el estiramiento del cuero en una tienda de pieles. Esto no haría más que fortalecer a Howard y reafirmar su deseo de triunfar en el futuro. Pasaron los años y llegaba el momento en que Howard tenía que ir a la universidad, pero el dinero que había ganado trabajando no le alcanzaba y la familia no tenía cómo ayudarlo. Sin embargo, la madre alentó a Howard para que aplique en una beca deportiva. De esta manera, jugando al fútbol americano, él podría llegar a estudiar. El sueño de la madre era que su hijo sea el primero en acceder a una educación universitaria, ya que ninguno había tenido esa oportunidad. Howard consiguió la beca en la Universidad de Michigan, pero al poco tiempo la perdió y se vio obligado a solicitar préstamos estudiantiles y obviamente a trabajar en paralelo para pagarlos. Él cuenta que de vez en cuando vendía hasta su propia sangre para juntar el dinero y pagar sus deudas. Acá nos podemos dar cuenta que es tremenda la determinación que él ya había desarrollado desde niño. Tras varios años de duro sacrificio, Howard obtuvo en 1975 una licenciatura en comunicación del habla. Esto le convertiría en el primero de su familia en obtener un título universitario. El objetivo de hacer feliz a mamá estaba cumplido, pero Howard iba a ir por más. Un día decidió inscribirse al programa de capacitación en ventas de una compañía llamada Xerox, donde posteriormente lo contratarían como vendedor, realizando labores de venta telefónica. Pero Howard no duró mucho tiempo en este trabajo porque al poco tiempo una empresa llamada Hammer Plus, donde comercializaban productos para el hogar, le hizo una propuesta económica seductora. Howard entró a trabajar en esta empresa y aquí es donde él encuentra una de sus mejores versiones como profesional, porque comenzó a escalar de manera casi meteórica, llegando a dirigir la actividad de la compañía en todo el territorio estadounidense y como vicepresidente. Bueno, hasta acá podríamos decir que el niño que se imaginaba una vida mejor, sentado en las escaleras de su edificio, había hecho realidad sus sueños, y con creces. Pero en realidad él quería más, y este deseo le iba a mantener en alerta todo el tiempo, por si aparecía una oportunidad para dar ese salto. Un día normal de trabajo, un pequeño negocio llamado Starbucks hizo un pedido muy grande de molinos de café caseros
a la empresa donde trabajaba Howard. Hay que aclarar que para ese entonces la pequeña empresa Starbucks solo vendía café recién molido o en granos para consumo hogareño. Claramente el negocio no se parecía en absoluto a lo que hoy conocemos como Starbucks. La cuestión es que Howard decidió presentarse en el local de Starbucks, donde mantuvo una charla inspiradora con los dueños. Eran tres hombres los fundadores, un profesor de inglés, uno de historia y un escritor. Mientras charlaban del negocio, un empleado molió unos granos de Sumatra, que sería un tipo de café, un blend, y se lo dio a Howard para que lo probara. Fue amor a primer gusto. Se quedó encantado con el producto y con la pasión con la que estos le ofrecían. Vean que tanto fue el entusiasmo de Howard que en ese momento les rogó a los dueños que lo contrataran como jefe de marketing. Él estaba seguro que con su experiencia iba a llevar este negocio al siguiente nivel. Pero obviamente no logró convencerlos en ese momento. Estuvo prácticamente un año detrás de ellos hasta que lo terminaron contratando. En este caso, Howard iba a tener un salario inferior a la mitad de lo que ganaba en Hammer Plus. Incluso él recuerda que cuando fue a contarle a su madre que había dejado su trabajo para unirse a una cafetería, ella se puso a llorar y le dijo: ¿una compañía de café? ¿Te volviste loco? ¿Quién va a querer comprar café? Y era entendible la preocupación de la madre, y más teniendo en cuenta que en ese entonces en Estados Unidos la cultura del café era para unos pocos entusiastas, no tenía la fama que tiene hoy. Pero presten atención porque acá se viene lo mejor. Howard ya se encontraba trabajando en Starbucks y un día viajó a Milán, Italia, para un congreso. Este viaje le iba a cambiar la vida, y no solo a él, sino a la de muchas personas alrededor del mundo. Al terminar el congreso, Howard decide entrar a un bar italiano a tomar un café. En el instante en el que entró, empezó a experimentar y fascinarse con la cultura que tenía el café en ese país. Vio que los baristas tenían una relación de fidelidad con sus clientes, los reconocían por su nombre y sabían cuál era su café preferido. Howard automáticamente tuvo una epifanía, una manifestación, una especie de revelación. Ese mismo día regresó a Estados Unidos y solicitó una reunión con los dueños de Starbucks para proponerles llevar adelante el atractivo modelo de negocio que había visto en Italia. En su autobiografía dice: mi conclusión fue que no solamente serviríamos cafés, sino que crearíamos un ambiente en el que la intimidad de la relación con el espacio y la experiencia del café pudiera cobrar vida. Pero Howard se llevó un rotundo no de los fundadores. Fue rechazada inmediatamente su idea. Y sí, ya se imaginan qué pasó después de este rechazo. Decidió renunciar a Starbucks. Él estaba muy seguro de que este modelo de negocios iba a funcionar, así que apenas se va de Starbucks empieza a visitar a inversores para contarle la idea y ver si estaban interesados en poner el dinero para hacerlo realidad. A medida que pasaban los meses, Howard no hacía más que coleccionar rechazos. Él contó que en total le rechazaron más de 200 inversores en Estados Unidos. Dijo: imaginen lo desalentador que puede ser escuchar tantas veces que no vale la pena invertir en tu idea. En esa época aprendí de la humildad. Pero él no se iba a rendir, siguió tocando puertas hasta que un día un grupo de inversores por fin le dijeron que sí, que iban a invertir en este modelo de negocio. Y un dato de color les dejo: entre sus inversores dicen que estaba Bill Gates, el fundador de Microsoft, y los hermanos McDonald's. La verdad es que es un dato muy interesante. Con una recaudación de 1.6 millones de dólares, Howard logró fundar su cafetería, a la que llamó Il Giornale, que en italiano quiere decir el periódico. Y ustedes se preguntarán ahora, ¿dónde entra Starbucks en todo esto? Bueno, a Howard le fue tan pero tan bien con su idea de negocio que para 1987 juntó el dinero para comprar Starbucks a sus antiguos jefes, a cambio de 3.8 millones de dólares. Ahora entienden lo enamorado que estaba Howard de Starbucks, que dejó atrás el nombre Il Giornale que había tenido tanto éxito para continuar solamente con Starbucks. La realidad es que Howard convirtió a Starbucks en un espacio agradable donde poder conversar y disfrutar de un café de calidad.
Pero esto no era solamente para los clientes, también lo era para los empleados, que en realidad a Howard le gusta llamar socios. ¿Se acuerdan que al principio de la historia les contaba cómo echaron a su padre del trabajo después de un accidente? Bueno, Howard quería cambiar esta realidad para los trabajadores. Fíjense que hasta el día de hoy Starbucks le da la posibilidad a sus empleados de invertir en acciones de la compañía, ofrece cobertura médica completa y acceso a becas universitarias, incluso a los trabajadores part-time. Bueno, acá podemos darnos cuenta lo que influyó, lo que le pasó a su padre cuando él era niño, ¿no? Dicen que también se concentró en contratar a veteranos de guerra, la mayoría excombatientes de los conflictos entre Afganistán e Irak. En una oportunidad habló con la prensa sobre esto y dijo: "No es caridad ni filantropía. Traté de hacer una compañía en la que mi padre hubiera estado orgulloso de trabajar, aún sin educación ni recursos, una que lo hiciera sentir digno". Para el año 2000, o sea, después de 13 años de haber comprado Starbucks, disponía de más de 3.500 establecimientos en todo el mundo y tenía unos ingresos de 2.200 millones de dólares al año. El éxito de Starbucks era imparable. Año tras año crecía de manera exponencial. En el 2008, a pesar de que los números seguían hablando en positivo, porque ya facturaban unos 315 millones de dólares al año, Howard observó que las franquicias comenzaban a relajarse, a alejarse del modelo de negocio que los había hecho tan exitosos, ¿no? Así que tomó una decisión muy arriesgada, propia de una persona decidida y con convicciones. Cerró más de 7.000 establecimientos y solo para volver a capacitar a sus empleados, bueno, socios, como le dice él, sin importar la pérdida que podía tener a corto plazo. ¿Y saben qué? Después de entrenar a su gente y reabrir estos establecimientos, le bastó solo 2 años para que en el 2010 Starbucks pasara de facturar 315 millones a 945 millones de dólares al año, o sea, el triple de lo que facturaba antes de capacitar al personal. Desde ese entonces hasta el día de hoy, Starbucks no ha hecho más que crecer. Hoy existen 35.800 tiendas de Starbucks operando en 80 países y emplean a más de 500.000 personas. Uf, increíble, un verdadero imperio que lo curioso es que fue creado muchos años antes en la mente de un niño de solo 7 años sentado en la escalera de su edificio. Esta historia nos deja miles de enseñanzas, como el poder y la importancia de soñar despiertos, que muchas veces pensamos que no es más que una pérdida de tiempo, pero la realidad es que todo se comienza a construir en la mente. La determinación para ir en búsqueda de lo que querés y la perseverancia. Howard Schultz dijo: "Solo aquellos que recorren caminos inexplorados, creando nuevas industrias y nuevos productos, pueden construir una empresa fuerte y duradera e inspirar a otros a lograr grandes resultados". Con respecto al éxito, dijo: "No puedo ofrecerles ninguna receta secreta específica para el éxito, o el plan perfecto, o cómo alcanzar la cima del éxito en el negocio, pero mi propia experiencia me dice que empezar de cero y lograr mucho más de lo que soñamos es muy posible". Espero que ustedes también hayan disfrutado y aprendido con esta verdadera historia de emprender durísimo. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Nicolás Sánchez y nos vemos en el próximo episodio.